Hermanos, vamos a cantar ahora el número 397, Firmes y Adelante. Acompáñeme por favor, no me deje solo. Número 397, Firmes y Adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe. La iglesia siempre habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Buen Padre, esta tarde, Señor, te agradecemos porque ha sido bueno, Señor, estar en tu casa, Padre, orando, pidiendo por todas estas peticiones, Señor. Señor, ayúdanos a poder poner por obra, Señor, los protocolos de salud, Señor. Ayúdanos a poder ser de una buena mentalidad, Señor, de no tener miedo, de no decir, a mí no me interesa, pero poder centrarnos, Señor, y poner nuestra confianza en ti, Padre. Padre, dice tu palabra que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Padre. Amén. Señor, tú nos vas a librar de la peste destructora, Señor. Ayúdanos a poder cuidar a otros, Señor, por medio de cuidándonos a nosotros. Ayúdanos a usar las mascarillas, Padre, a poder poner al prójimo por prioridad, Señor. Padre, y te pedimos que por favor tú protejas a cada uno de los hermanos, Señor, de este virus, Señor. Cuida a cada uno de ellos, cada una de sus familias, Padre. Pero ayúdanos a cada uno, Señor, a poder entender, Señor, que nuestra confianza está en ti, Señor, y que amén. No hay nada que nos pueda proteger, Señor, como estar bajo el abrigo del Altísimo, Padre.
Gracias te damos por la salud de los miembros. Gracias porque a los miembros que han enfermado, Padre, tú los has librado, Señor. Te agradecemos por eso, Padre. Protégenos, Padre, en este proceso y en lo que viene aún, Señor. Pedimos que nuestra confianza esté anclada, Señor, en Jesús, Padre. Gracias te damos, Padre, por nuestra salud y por la salud de los miembros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Número 356, lejos de mi Padre Dios. Número 356, alabemos al Señor con este canto, lejos de mi Padre Dios. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús me ha hallado, por su gracia y por su amor, y por el salvado. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna, en Jesús mi Salvador. Pongo mi confianza, toda mi necesidad, suple abundancia. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna, cerca de mi buen pastor. Vivo cada día, toda gracia en su Señor, haga el alma mía. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Cristo, yo quiero dar gracias. Cristo, yo quiero dar gracias. Cristo, yo quiero dar gracias. Gracias por tu gran bondad. Cristo, yo quiero decirte. Cristo, yo quiero decirte. Cristo, yo quiero decirte. Te amo por tu gran bondad. Cristo, yo sé que tú vienes. Cristo, yo sé que tú vienes. Cristo, yo sé que tú vienes para llevarme a tu hogar. Hola, hola. Soy el pastor Daniel Jones de la Iglesia Bautista Bethesda, aquí de McAllen, Texas, y venimos hacia ustedes en esta escuela dominical del 15 de noviembre 2020,
Y antes de empezar la clase de este domingo, queremos repetir el texto de la semana pasada. Un texto muy fácil, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y este fue el texto de memoria en cuanto a la doctrina de la gracia, la salvación por la gracia. Hoy queremos ver la doctrina bautista de la libertad de la salvación. Como hemos ya usado este artículo de nuestra Constitución, de nuestra iglesia, que dice que creemos que la salvación es el don, o sea, el regalo de Dios, por la cual el hombre es salvo por la gracia al recibir por la fe al Señor Jesucristo, cuya sangre fue derramada en el Calvario para el perdón de nuestros pecados. Ahora, hermanos, la libertad de la salvación habla de que la salvación es gratis. Casi todo el mundo cree que uno tiene que hacer buenas obras, tiene que pasar por algunos ritos, tiene que trabajar, pagar, vivir una vida buena y nueva, ser miembro de cierta religión para ser salvo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Por la gracia de Dios se salva el hombre. Ese es el primer punto de esta lección, la libertad de la salvación. Gracia quiere decir el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. Toda persona ha pecado contra Dios y merece el castigo eterno. Romanos 6:23 en su primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí sabemos que no nomás es muerte física, sino que también es muerte espiritual, separación de Dios. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si una persona peca, y todos hemos pecado, cada persona en este mundo que peca está automáticamente destituida de la gloria de Dios. A pesar de eso, Dios ofrece al hombre perdón de sus pecados y salvación del infierno. Esto es gracia. Romanos 5:8 nos dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el perdón y la salvación son inmerecidos. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia nos enseña que la gracia de Dios salva al hombre. La gracia de Dios elimina las obras y la ley como medios de la salvación. Si una persona pudiera obtener la salvación por buenas obras, entonces la salvación de dicha persona sería simple y sencillamente un salario, algo que ha ganado. Mira lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículos 4 y 5. Romanos 4, 4 y 5. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú te ganas la salvación por medio de tus obras, Dios te debe eso. Tú te lo ganaste. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Si tú crees que Cristo te salva, entonces no es tus obras. Entonces la salvación viene por la gracia de Él.
Noten lo que dice Romanos 11:6. Es un texto muy importante. Porque si vamos nosotros a entender lo que es la salvación por la gracia, tenemos que entender que es solamente por la gracia. Romanos 11:6 es un texto muy conocido. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Deja parar ahí. Si Dios te salva por su gracia, al tú poner la fe en Cristo, entonces no es por obras. No puede haber obras involucradas ahí, porque si tú obras, ya no es la gracia de Dios, es tu obra. Es por eso que la salvación es desde el principio hasta la eternidad por la gracia de Dios. Desde el momento que tú aceptaste a Cristo hasta el momento que eres glorificado y estás en la eternidad con Dios, eres salvo por su gracia. Yo no predico para ser más salvo. Ya soy salvo. Predico para que otros sean salvos. Pero la cuestión es, si es por gracia, Daniel Jones no puede meter su cuchara. Porque si yo meto la cuchara, entonces ya no es la gracia de Dios totalmente. Son mis obras. Mira lo que dice la segunda parte de este versículo. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo me salvo, Dios no se puede meter en ninguna manera. Si Dios se mete, entonces ya no es mi obra. Es la gracia de Él. Entonces, el vivir una vida buena, el ser religioso, el hacer buenas obras, caridades, ayunos, etcétera, no salvan al hombre. Yo conocí a un hombre que Felipe Herrera y yo fuimos a visitar cuando éramos jóvenes. Tocamos la puerta, estábamos visitando, buscando niños para las escuelitas bíblicas de verano. Me acuerdo ahí en Avenida Las Américas, creo que fue, tocamos una puerta y un señor abrió la puerta, nos invitó a entrar, entramos. Empezamos a explicarle que teníamos unas escuelitas bíblicas, él no tenía niños, era el único que vivía ahí. Pero él nos informó, dijo, hey, yo tengo la salvación, pero bien compradita. Y le preguntamos, bueno, ¿y por qué dice eso usted? Porque me he bautizado en 5 diferentes denominaciones. Me he bautizado con los testigos y con los mormones y con los pentecostales y con los católicos y con los bautistas. Y si uno no le entra, el otro le entra al quite. No, señor. Ningún rito, sea el bautismo, la cena del Señor, ninguna de esas cosas dan gracia. La gracia de Dios es por medio de la sangre vertida de Cristo en la cruz, Él resucitando de los muertos y salvándonos a nosotros. Cuando nosotros decimos, ya no, yo no puedo salvarme, sálvame tú, Dios. Y ese es cuando Dios nos salva. Si una persona pudiese salvarse por cumplir la ley, entonces en vano vino Cristo a este mundo. Porque la ley estuvo mucho antes que la cruz. Mira lo que dice Gálatas, después de Romanos, viene 1 y 2 de Corintios, Gálatas capítulo 5, el versículo es el 4. Gálatas 5:4. Gálatas capítulo 5, el versículo 4. Dice así. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De gracia habéis caído. Ahora, no quiere decir ese versículo que algún tiempo estuviste en la gracia y caíste de la gracia.
lo que significa ese versículo es que no llegaste a la gracia. De gracia habéis caído, es que no llegaste, no lograste la gracia. ¿Por qué? Porque tú andas tratando de justificarte por tus obras. Y sabemos que ninguna obra del hombre puede justificarlo, porque ya es pecador. Entonces, si tú piensas que las obras de la ley te van a justificar delante de Dios, te has desligado de Cristo. Es lo que decíamos en Romanos 11:6. Si crees que es por obras, Dios ya no puede meter la mano. Te desligas de Él y de todo lo que Él ha hecho por ti, porque tú piensas que tú puedes salvarte a ti mismo. Ninguna persona puede salvarse ni por las obras de la ley, ni por ninguna buena obra. Algunos dicen, bueno, no estoy tratando de guardar los 10 mandamientos, pero soy una buena persona y con eso me salvo. Mira lo que dice Isaías 64, el versículo 6. Isaías 64, el versículo es el 6. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Isaías, el antepenúltimo capítulo, 64, el versículo 6. Sí, todos nosotros somos como suciedad. Noten, y todas nuestras justicias, nuestras buenas obras, son como trapo de inmundicia. Lo bueno que yo hago, comparado con la perfección de Cristo, es un trapo. No sirve para nada. Entonces, la gracia de Dios es lo que salva al hombre, y la gracia elimina toda obra del hombre. Vayamos a Romanos capítulo 3. Estuvimos ahí hace rato, Romanos capítulo 3. El versículo es el 9. Romanos 3. El versículo es el 19, perdón. Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque Dios dio la ley fue dada para que el hombre supiera que era pecador, que no ha podido con la ley de Dios, y que por su pecado está bajo la condenación de él. Ahora noten el 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley nunca fue dada para salvar a nadie. Fue para revelar al hombre y condenarlo por su pecado. La gracia de Dios es lo que salva al hombre. La gracia excluye la ley y las obras como medio de la salvación. Y la gracia de la salvación quiere decir que es gratis. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Uno recibe un regalo gratuitamente. No es algo que paga. Por ejemplo, un hermano regaló algunas cosas que él hizo. El hermano Leonel Smith regaló algunas cosas que él hizo a la congregación. Eso fue un regalo. No pagamos por ello. No le dije, hey, Lani, ayúdanos. No. Él, de su gracia, de su corazón bondadoso, dijo, quiero regalar esto a los miembros de la iglesia. Nos regaló una cruz que tenemos aquí en la iglesia, muy bella, que habla desde el nacimiento de Cristo hacia su crucifixión, su muerte, su resurrección, su ascensión. Algo tremendo de la vida de Cristo.
Fue un regalo. No pagamos por ello. Es más, me invitó el hermano después a comer y él pagó la cuenta. Entonces, hey, todo fue gratis. Eso es la gracia. Gracia quiere decir que es algo gratis. Romanos 6:23, la segunda parte nos dice, dije la primera parte en un punto anterior, ahora la segunda parte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Qué hacemos con un regalo? ¿Lo recibimos o lo rechazamos? Pero no pagamos por ello. Ya no es regalo si pagamos por ello. No podemos decirle a alguien, te regalo esta vela. Es un regalito, nomás me debes $1. Y ya no es un regalo. Un regalo, es gratis. La salvación es gratuita. Noten lo que dice ahí mismo en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ay, más claro no hay. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo fui gratuitamente, gratis, salvo al aceptar lo que Dios hizo por mí. Él me ofreció el regalo, yo lo agarré y doy gracias a Dios que es gratis. No tengo que pagar por ello en el futuro, no tengo que pagar con ello con nada. Soy salvo gratuitamente por su gracia. Si tú le agregas algo a eso, ya es obras. Es que tú tienes que hacer esto y yo tengo que ver tus frutos y tú tienes que cambiar. Quiero decirte una cosa. Dios no me ha llamado a ser inspector de frutas o frutos. Él me ha llamado a producir fruto y voy a producirlo desde que Cristo está en mí. Pero no me ha llamado a inspeccionar tu vida. Y no te ha llamado a ti a inspeccionar mi vida. Otra vez, si tú pones una cosa que dice, bueno, es que esa persona no es salva porque no da frutos, porque no viene a la iglesia, porque no ora, porque no diezma, porque esto. Espérate, la salvación no depende de nada de eso. Noticia de última hora. Si yo cierro esta Biblia, salgo por esas puertas, nunca abro la Biblia otra vez, nunca entro al templo otra vez, yo todavía soy salvo. O seré un hijo muy desobediente, pero soy salvo. Porque lo acabamos de leer ahí en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gloria a Dios que la salvación es gratis. Es sin precio. Por eso Isaías dice en Isaías capítulo 55, el versículo 1, un versículo muy conocido, dice así: venid a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Yo he comprado la salvación, pero sin dinero y sin precio. Para mí. Si le costó a Cristo. Le costó su vida, le costó su sangre, le costó todo. Si es un regalo, es gratis. Si no es un regalo, entonces cuesta. No cuesta ni un centavo, ni una lágrima, ni un esfuerzo, nada. La salvación es algo que Dios regala gratuitamente por su gracia. Entonces la libertad de la salvación nos dice que la gracia de Dios salva al hombre. Nos dice que la gracia de Dios es sin las obras de la ley, sin las obras humanas para justificarse. La gracia de Dios nos dice que es gratis. Y la libertad de la salvación nos dice que la gracia de Dios es ofrecida a todos
pero es efectiva en solamente los que la reciben. Noten lo que dice en Tito, capítulo 2, el versículo 11. Tito, capítulo 2, el versículo 11. Es ofrecido a todos. La salvación es para todos. Mira lo que dice el 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Tito 2, estoy en Timoteo, perdón. Con razón no funcionaba ese versículo. Noten lo que dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No nomás a un cierto grupo de hombres, a todos. La salvación de Dios es ofrecida a todos. Noten lo que dice Mateo 11, el versículo 28. Cristo Jesús hablando aquí. Mateo 11, el versículo es el 28. Dice así la palabra de Dios. Venid a mí, algunos de los que están trabajados y cargados. No, todos los que están trabajados y cargados. Romanos 10:13 nos dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, la salvación es para todos los hombres, pero es la responsabilidad de cada persona aceptar esa salvación al arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 3, el versículo 18. Es un texto que uso mucho, pero también quiero ver el versículo 19. Juan 3, el versículo 18 y también el 19. Dice así la palabra de Dios. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, tú y yo fuimos salvos porque vimos la luz, reconocimos nuestro pecado, aceptamos a Cristo, somos salvos. Mira lo que dice Hechos 17, 30 y 31, textos también muy conocidos. El siguiente libro, Hechos, después de Juan, 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él va a juzgar a todo el mundo con justicia, y el juicio de Dios es esta: aceptaste a Cristo, no irás a juicio. El que en él cree no es condenado. No aceptaste a Cristo, irás al juicio eterno, el lago de fuego. Lo único que tiene que hacer el hombre es invocar al Señor. No es una obra, es nomás poner su confianza en Él. El pecador peor de la tierra puede ser salvo gratuitamente. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo capítulo 1, el versículo es el 15. 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo decía, Cristo vino a salvar pecadores y yo soy el peorcito. Yo soy el peor.
Y si Dios puede salvar al peor, puede salvarte a ti. Él pudo salvarme a mí. Mira lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15. Hechos, Romanos, 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mírate en el espejo. Y la única razón que eres salvo no es por el buen parecer, no es por tu dinero, no es por tu raza, no es por el color de tu piel, es por la gracia de Dios. La libertad es esta. Dios me lo ofrece. Yo lo recibo o lo rechazo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con esa gracia que Dios te ofrece? Él no te va a forzar a aceptar a Cristo. Al igual que no fuerza a nadie que ya ha aceptado a Cristo a servirle. Tú tienes que hacerlo personalmente. Dios te lo ofrece. Él te dice, hey, tú eres un pecador. Tú necesitas un Salvador. Vas hacia el infierno sin ese Salvador. El Salvador es no la iglesia, no el bautismo, no la Santa Cena, no es las buenas obras ni la ley. No es María, no es Mohammed, no es Buda. No es fe en un palo y si esa fe es sincera, ese palo lo salvará. No, Señor. Es Jesucristo. Porque Él murió por nuestros pecados. Derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Fue sepultado, resucitó al tercer día para salvarnos. Dios te está ofreciendo eso. La vida eterna, vivir siempre con Él es un regalo. Pero ese regalo está envuelto en Cristo Jesús. Y si tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú le dices a Cristo, Cristo, yo no puedo salvarme. En esta hora me arrepiento de ser pecador. Y confieso que Cristo murió por mí. Que fue sepultado. Y que resucitó de los muertos. Si tú en tu corazón haces eso, la Biblia dice que serás salvo. Que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, Él es el Señor, el único que puede salvarte. No es uno de los señores, Él es el único Salvador. Él es tú tienes que llegar al punto de decir, María no puede salvar. He explicado el plan de salvación a un católico y cuando llegamos a ese punto, tienes que reconocer que María no puede salvarte. Ah, no, la Virgencita. Dios no puede salvar. Es algo gratis ofrecida por medio de la redención en Jesús, no en María. Tienes que llegar al punto, si eres un religioso, que el bautismo no tiene nada que ver con tu salvación. El hombre que murió en la cruz con Jesús, él deseaba ver a Jesús cuando viniese él en su reino. Y Cristo dijo, no te vas a tener que esperar tanto.
hoy estarás conmigo en el paraíso. Es Jesús, no Jesús y el bautismo, no Jesús y ahora en adelante tienes que portarte bien o si no pierdes tu salvación. Es solamente Jesús. Eso es lo tremendo de la libertad, de la gracia de Dios, que Dios libremente me quiere salvar, aunque siendo aún pecador. Yo soy un pecador, salvo por su gracia. Quiero que tú seas salvo por su gracia. Y si tú aceptas a Cristo, libremente, sin que mami te diga, pase, pase, pase. No, no, no. Tú acepta a Cristo. Cuando tú haces esa decisión, Dios, yo soy pecador. No puedo salvarme. Quiero que Cristo entre en mi corazón y me salve. En ese momento, eres salvo. Gloria a Dios por la salvación de Dios. Gloria a Dios por ello. Entonces nuestro texto de memoria va a ser Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es por obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora sí tengo mi chocolate. Que Dios les bendiga. Y si tú quieres, llámanos. Van a aparecer algunos números después de esta transmisión. Llámanos, estamos para servirte en tu vida. Si tú quieres aceptar a Cristo, te ayudamos. Si tú quieres vivir una vida que complace a Dios, te ayudamos. Que Dios te bendiga.